Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestras presentaciones de los miércoles y hoy tenemos al doctor al doctor Isidro Joel Mendoza Páez. Él es un exalumno, si le podemos llamar de esa manera, del Centro de Valores y él ha estado muy relacionado con todo este concepto de las ciencias forenses. Y después de haber terminado su maestría aquí en el Centro de Valores, él ingresó a un doctorado muy ligado a su trabajo ya como geógrafo. Él es geógrafo, licenciado en geografía, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y su trabajo como geógrafo lo llevó, después de estudiar la maestría en evaluación aquí en el Centro de Valores, lo llevó a trabajar en el doctorado en un concepto que se llama ciudad. Ciudad, o este concepto de ciudad nos lleva a entender qué pasa con nuestras ciudades cuando crecen, qué pasa cuando nuestras ciudades hay ese proceso de hacinamiento, si está bien la palabra, ¿sí? Ese proceso de hacinamiento. Y entonces su trabajo va muy ligado al concepto de qué pasa con la violencia, con todo este tipo de situaciones. Y nos lleva ahora a entender que esos procesos se deberían de estudiar más a detalle, porque poco a poco nos vamos dando cuenta que el no tener cuidado en ese tipo de cosas nos lleva a cometer cosas muy problemáticas para las propias ciudades. Joel, quisiera que nos hablaras un poco primero de qué es esto de las ciencias forenses y cómo ustedes participan en este proceso y cómo la evaluación te llevó a todo este concepto. Gracias, maestro Saliva. Bueno, yo como en mi haber pues profesional me involucré al estudio de las ciencias forenses, particularmente al Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura, que es el área que atiende los delitos patrimoniales, a atención, a petición de diferentes órganos de impartidores de justicia o procuradores de justicia. Entonces, una vez que ya involucrado en estos temas, el trabajo de campo, la cotidianidad del quehacer, lo lleva a uno a preguntarse o a cuestionarse acerca de qué situación guarda, por ejemplo, la ciudad a través de estas formas de la violencia, ¿no? Entendamos pues que toda metrópoli es una concentradora de multidisciplinaridades y también una concentradora de multicultural. Y el diseño o el crecimiento de las ciudades está intrínsecamente relacionado precisamente con el tipo y característica de violencia que va a emanar de esta misma, ¿verdad? Entonces, por ahí ya hace tiempecito, en el 2008, se dio la oportunidad y la inquietud de estudiar una especialidad en la materia de evaluación inmobiliaria, porque era una forma de complementar nuestro deber como peritos en el área de las ciencias forenses. Haciendo un paréntesis, y para que quede más o menos claro, las ciencias forenses es cualquier ciencia que se ponga a disposición del sistema de justicia. A diferencia de otras disciplinas, como la ciencia pura, generadora de investigación libre, nosotros nos atendimos precisamente, nos circunscribimos en el campo precisamente del sistema de justicia. Entonces, nuestro aporte, sea cual profesión que sea, ya sea veterinario, ya seas contador, ingeniero, si tú pones tus conocimientos al servicio de las diferentes instituciones impartidoras de justicia, es cuando se le reconoce el tema de las ciencias forenses, ¿no? Porque mucha gente tiene ese tabú de que lo forense tiene que ver con cadáveres, con muertos. Sin embargo, lo forense tiene que ver más con una connotación que era el lugar, precisamente el foro, en la justicia romana, el forum era precisamente los lugares donde se impartía justicia. Entonces, las ciencias forenses eran todos estos tipos de ciencias que pudiera auxiliar a quien impartía justicia, a llegar a esa verdad,
y esta verdad histórica que nos permitirá precisamente ser certeros. Bueno, entonces, una vez dicho esto, tenemos que cuando se inició precisamente este área de especialización en la evaluación, tenía que ver con que no solamente era el hecho de generar una dictaminación o una conclusión que nos llevara a una verdad. Uno de los principios, obviamente, de la justicia es la reparación del daño. Y en esa reparación del daño es cuando se nos interviene a nosotros para decirnos, ok, ya me dijiste más o menos, o me dijiste de manera certera o científica, cuál es la verdad histórica de este delito. Pero yo necesito también, a su vez, establecer cuál es el monto del detrimento, o en este caso para delitos patrimoniales, o el costo precisamente de incurrir en ese tipo de delitos. Entonces nos pedía, o se nos sigue pidiendo, el hecho de que nos pronunciemos para señalar, por ejemplo, en una propiedad controvertida, sea del sector rústico, urbano, una empresa, valor, cuál es el valor o el costo que tiene por haber sido partícipe o por participar en un momento en esa actividad criminalizada, ¿verdad? Bueno, de ello empezamos a estudiar más, a avanzar más en estas investigaciones, y una vez que yo terminé la maestría, me llevó precisamente el interés por completar mis estudios posgraduales en el doctorado de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Presenté un proyecto que implicaba precisamente el espacio disocial en el área metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? O la producción del espacio disocial en el área metropolitana de Guadalajara. Y muchos de estos matices y muchas de las variables que se establecieron para llegar a sostener esta idea, era precisamente que cómo la violencia en las ciudades, la criminalidad en las ciudades, tiene una influencia directa en muchas formas de la estructura social. Y una de ellas, de estas variables, era precisamente el valor del suelo. Lugares criminalizados, obviamente, tienden a depreciar el precio del suelo por sus características, por una actividad social, una actividad humana, como lo es precisamente la violencia y la criminalidad. Altas tasas o altos índices de criminalidad en las regiones van directamente a depreciar el valor, precisamente la pluralidad de los bienes inmuebles que se encuentran situados en esto. Pero a su vez, nos damos cuenta, dentro del desarrollo de esta investigación, el costo que tiene vivir en una ciudad violenta. Incrementa en muchos aspectos. Incrementa el valor del suelo, porque esta genera una especulación. Y uno de los elementos precursores en la actualidad de la vivienda, no solo social, sino la vivienda en general, tiene que ver precisamente con el tema de la seguridad. Y nosotros vemos reflejado estas expresiones y la materialización de estas expresiones dentro del diseño arquitectónico, con la proliferación de las unidades habitacionales cerradas, la privatización precisamente del suelo, y la privatización también de la vivienda, ¿verdad? De esta manera, nosotros empezamos a ver cómo un fenómeno reciente, un fenómeno contemporáneo, como es la criminalidad y la violencia, empieza a reconstruir, a reterritorializar un espacio precedente, como era precisamente el área metropolitana de Guadalajara. Y cómo esas políticas públicas tienen una relación directa con la expresión de ciertos tipos de violencia. Tenemos en este caso, usted lo mencionó al principio, los hacinamientos humanos, ¿no? De lugares que a través de una política pública se crean estas células periféricas de unidades habitacionales dirigidas a la clase obrera, y que de esta manera, esta forma de exclusión, nos lleva también a generar una representatividad de la forma de vida y la forma de la actividad de la violencia en la área metropolitana de Guadalajara. ¿Esta información de alguna manera la has hecho llegar a la autoridad? Bueno, como es una investigación académica, obviamente el resultado y todas estas variables son públicas.
pero se encuentran precisamente caracterizadas dentro de los trabajos de investigación académicos y las oportunidades que se tienen como en este espacio para poder platicar acerca de este tipo de fenómenos. Pero así como tal, no tenemos una intención para generar colectivos o algo que nos lleve a señalar en este caso, ¿no? Lo interesante sería que muchas de las instituciones tienen áreas de investigación criminal. Para mí el detalle no está en el hecho de que se desconozca la información, sino tal vez el fenómeno se aborda de una manera muy especializada y muy particular. Y no se hace un estudio complejo del fenómeno y por ende los resultados y la política delictiva o la política criminal del Estado es un tanto, genera tantas fallas en ese sentido, ¿no? Seguimos pensando a lo mejor en la idea de que construimos leyes en función de las necesidades, porque esa es la forma que actúa, en este caso, las autoridades o el Estado, ¿no? Si hay un fenómeno de una caracterización particular en el momento que llama la atención a la colectividad, a la sociedad, la respuesta inmediata del Estado es generar una ley. Y estamos llenos de leyes, estamos llenos de normas, de reglas. El problema está que estas normas y reglas no se sensibilizan, no se aterrizan para abordar realmente el fenómeno desde su esencia. Y es el campo ocupacional que nos lleva a nosotros como expertos o actores en la cuestión no solamente inmobiliaria, sino en este tema de ciudad, de urbanismo, ¿no? Que es precisamente, puedes imponer una cantidad de leyes. Por ejemplo, hay leyes para el maltrato animal, pero no es que hoy aparezca la ley, hoy se publique y mañana automáticamente desaparecen los delitos de violencia. Y en eso, en diferentes casos, violencia contra el infante, violencia contra la mujer, ¿no? Está comprobado que la respuesta del Estado a través precisamente de la imposición de normas y leyes no está directamente conectado con la respuesta de la sociedad a cumplir esas leyes. O sea que alguien por ahí señaló, no recuerdo el nombre, que decía que los problemas de este tipo no se resuelven endureciendo leyes ni poniendo más policías, que lo que se tendría que hacer es un estudio más a fondo que me permitiera realmente ver los espacios y poder producir ese bienestar que se deberían de dar con esa parte de la ciudad, ¿no? Que sería realmente lo importante. Claro, sí, yo comparto esa opinión también. El hecho de endurecer las leyes, el hecho de establecer más normas, el hecho de generar más policías, tendríamos que tener un policía por cada uno de nosotros, ¿no? Que nos vigile y cuide nuestro actuar. Esto es algo mucho más complejo, mucho más complejo. Y el diseño urbano, la construcción de la ciudad, tiene mucha injerencia. Para mí, uno de los hallazgos al desarrollo de ese tipo de estudios, y se manifestaba con las personas que leían o que han sido partícipes en algunas conferencias que me ha tocado dar o algo, es que de alguna manera se le quita ese mito y esa inocencia al urbanismo, ¿no? Porque era una posición muy propia de las sociedades modernas, ¿no? Decir, es que no tiene que ver que yo diseñe una colonia, un fraccionamiento o una casa, quien lo habita es el que le da esa característica. Y le damos esa inocencia al diseño urbano y a la arquitectura, cuando sin embargo tiene mucho que ver, porque la proyección y la construcción de la idea para desarrollar esos lugares tiene que ver también con una inocencia o una ignorancia de quiénes son los que lo van a ocupar. Era de esperarse, por poner en áreas, aquí en la ciudad de Guadalajara, áreas periféricas y polarizadas, como lo es Santa Fe, Tlajomulco, muy sonado últimamente, ¿no? O sea, a quienes estudiamos este tipo de casos, no nos sorprenden los fenómenos que se llevan ahí. Era obvio que se veían venir. Si tú concentras una población que en muchos casos es mayor a la cabecera municipal de la mayor parte de los municipios del estado de Jalisco, y la concentras en estos lugares, y aparte, a través de estos fenómenos de la vivienda de interés social, atraes a las personas con las condiciones más desfavorables
y los hacinas precisamente en ese lugar, con todo lo que eso implica, traslados, movilidad, espacio, el tiempo, el tema de familia. Si tú llevas todo esto allá, es lógico que dentro de una interacción social de similares, algo iba a pasar. Es obvio que todas esas personas que pasan la mayor parte del tiempo, o que han pasado la mayor parte del tiempo de su vida y de su rutina en trasladarse para llevar el sustento a su familia, es obvio que esos niños iban a crecer sin padres que los atendieran. Es obvio que esos niños empezaron a construir, y que esos niños que llegaron de 5, de 6, 7 años, son los jóvenes de 15, 20, 25 años, que se suman a las estadísticas, desgraciadamente, de esta violencia desmedida de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no es tan inocente esa parte de la política pública que trata de culpar de una manera clasista a ciertos sectores de la población de lo que está pasando en la actualidad. O sea, esto atiende a estas políticas públicas que obviamente tienen que ver con la inclusión de este tipo de sociedades en los lugares. ¿Ya? Cuando escuchamos todo esto, Joel, ¿dónde, o sea, qué es la maestría en evaluación en el Centro de Valores que te lleva a todo este concepto? O sea, ¿qué es esa parte de la maestría que te llevó a guiar de geógrafo, luego evaluador de bienes, y luego meterte un tanto a lo que se llamaría la política pública, porque al final es política pública? Claro. Bueno, la maestría, dado pues que nosotros, como comentaba, dentro de nuestro quehacer forense, mucho tiene que ver con establecer el valor de los bienes inmuebles. Obviamente en el trabajo de campo, en la percepción del sitio, en la percepción de los lugares, uno empieza, la maestría y la actividad de evaluación es la llave que me abrió la puerta para cuestionarme y decirme por qué estas cosas pasan en esos sitios y por qué encuentras patrones que están relacionados con cierto tipo de actividades. Vemos, por ejemplo, no nomás en áreas, asentamientos humanos de este tipo, lo podemos ver en asentamientos humanos en viviendas de interés, no de interés social, sino de valor económico alto, ¿no? Clase alta. Y lo podemos ver como muchos de esos lugares también tienen ya una cuestión de depreciación. Y la clave de todo esto, hablamos en clave de crisis, es la violencia. Colonias tradicionales, donde el modo y la forma de habitar de manera tradicional, los fraccionamientos abiertos, están siendo sustituidos por unidades o condominios cerrados o verticales. Es decir, la respuesta natural, la respuesta al diseño urbano ante un fenómeno es precisamente el encierro, es la cuestión del cautiverio, y eso se materializa en muchos casos con la vivienda resguardada, ¿no? Cada vez la gente gasta más en su vivienda, levantando más bardas, mejorando sus cerraduras, videovigilancia, de muchas formas, ¿no? Entonces, la clave de la forma de habitar en la actualidad, sobre todo en áreas urbanas, es precisamente vivir en clave de crisis y de violencia, ¿sí? Y esto obviamente también tiene una respuesta con la persona que habita ese lugar, que habita esa finca o que habita ese fraccionamiento. ¿Cuál es la capacidad, la pérdida que tenemos del espacio público y de la interacción entre ciudadanos, ¿verdad? Y todo esto obviamente va a expresarse de una manera muy, muy singular en el valor del suelo y el valor de la propiedad. Es ahí donde atiende precisamente la importancia de ver la evaluación inmobiliaria, desde esa perspectiva de las ciencias forenses. Cuando vemos todo esto, entonces diríamos que en los formatos que actualmente usamos en evaluación de bienes, deberíamos de incluir una parte que nos hablara de este concepto. Y la pregunta es, o sea, la pregunta que te haría es, ¿cómo llegaríamos a parámetros para poder sí, claro, indicar cuándo el bien está afectado por la violencia, vamos llamándolo de una manera muy directa? ¿Sí? Sí.
Bueno, en el texto que tiene usted en sus manos, iniciamos precisamente a pronunciar ese tipo de situaciones. Creo que para llegar a esos parámetros y generar precisamente una condición de un factor de depreciación o de premio a este fenómeno tan contemporáneo, pasa precisamente por los indicadores. Si tenemos indicadores que obviamente proveen, hay mucha información, por ejemplo, la Fiscalía genera información pública a través de Seguridad Mar, que es una cartografía, un SIG que se encuentra ahí habilitado, los indicadores obviamente de INEGI, por AGER,